Las luces de los grandes escenarios del género country suelen iluminar historias de superación absoluta, trayectorias de jóvenes que, armados únicamente con una guitarra y una autenticidad rústica, logran conquistar las listas de éxitos más exigentes del panorama musical internacional. En este fascinante universo donde la música echa raíces profundas en las vivencias cotidianas y en las emociones más crudas del ser humano, el ascenso a la cúspide suele ser tan vertiginoso como deslumbrante. Sin embargo, detrás del brillo innegable de los reflectores, de los vítores ensordecedores de miles de fanáticos que corean cada palabra y de las millonarias reproducciones en las plataformas digitales, se esconde una realidad mucho más compleja y a veces turbulenta. La presión constante, la velocidad con la que cambia la vida de un artista de la noche a la mañana y la exposición pública permanente crean un entorno de altísima tensión donde cualquier paso en falso puede desencadenar una tormenta mediática de proporciones inimaginables. Bienvenidos a este análisis profundo, donde desentrañaremos los eventos recientes que han sacudido las estructuras de la música contemporánea. Un relato que nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa el éxito rotundo del abismo de la controversia. Si les apasiona conocer la verdad detrás de las noticias más impactantes del entretenimiento, y desean mantenerse al tanto de cada desarrollo en el mundo de las celebridades, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones exclusivas. En el centro de esta crónica se encuentra una joven promesa que ha sabido conectar de manera única con el público actual, transformando sus vivencias personales en himnos globales que resuenan en el corazón de una generación. La música country ha experimentado una metamorfosis definitiva en los últimos años, integrando elementos contemporáneos y narrativas directas que han expandido su alcance mucho más allá de sus fronteras tradicionales, atrayendo a audiencias diversas que encuentran en estas melodías un reflejo de sus propias vidas. En ese contexto de renovación constante, emergen figuras cuyo magnetismo es innegable, capaces de llenar recintos históricos y de movilizar a una masa de seguidores sumamente leales que defienden a sus ídolos con un fervor admirable. No obstante, la fama es un arma de doble filo que exige un precio muy alto, y los mismos reflectores que ensalzan el talento pueden convertirse en lupas implacables ante el menor asomo de vulnerabilidad humana. Los acontecimientos que nos ocupan hoy tuvieron como escenario un majestuoso y respetado complejo turístico en el suroeste de los Estados Unidos, un lugar caracterizado por su hospitalidad y por albergar eventos culturales de gran relevancia, lo que prometía ser una noche de celebración absoluta. Un encuentro mágico entre un artista entregado y un público ansioso por presenciar un espectáculo de primer nivel. Se transformó de manera inesperada en un confuso episodio que dejó a miles de personas sumidas en el desconcierto. Los rumores comenzaron a circular con la velocidad del rayo en las redes sociales, alimentados por la cancelación abrupta del concierto y por la falta de explicaciones inmediatas que pudieran calmar la inquietud de los asistentes. Las especulaciones no tardaron en inundar los portales de noticias locales y nacionales, tejiendo una red de conjeturas sobre lo que realmente había sucedido en el interior de las instalaciones hoteleras, antes de que se tuviera que tomar la drástica decisión de suspender la presentación. Para comprender la magnitud de lo sucedido, es fundamental analizar la atmósfera que se respiraba en las horas previas al evento. Una mezcla de expectación desbordante y de intensa preparación logística que caracteriza a las grandes giras musicales de la actualidad. Los fanáticos habían viajado desde diversas localidades, adquiriendo sus entradas con meses de anticipación y compartiendo su entusiasmo a través de plataformas virtuales, creando un ambiente festivo que presagiaba una velada inolvidable. El suroeste del país, con sus paisajes áridos y su rica herencia cultural, ofrecía el marco perfecto para una noche de música impregnada de nostalgia y energía contemporánea. Sin embargo, las vibraciones positivas comenzaron a desvanecerse a medida que avanzaba la tarde, y los canales oficiales del recinto guardaban un silencio inusual. Un indicio sutil de que algo extraordinario y preocupante estaba ocurriendo detrás de bambalinas. La incertidumbre es un catalizador poderoso para la atención pública, y en la era de la información instantánea, la ausencia de datos certeros
suele ser llenada rápidamente por teorías de todo tipo. Los testigos presenciales en los alrededores del hotel comenzaron a notar movimientos inusuales, susurros entre el personal de seguridad y una tensión palpable que contrastaba drásticamente con la serenidad habitual del lujoso complejo. La expectativa de ver a una de las estrellas más rutilantes del momento se transformó en una vigilia incómoda, donde la pregunta en boca de todos era qué circunstancia de fuerza mayor había sido capaz de descarrilar un compromiso profesional de tal envergadura. Este misterio inicial es solo la superficie de una trama mucho más profunda, que involucra aspectos legales, responsabilidades éticas y el peso de las decisiones individuales bajo la mirada escrutadora del mundo entero. A medida que avancemos en este detallado informe, examinaremos las repercusiones de este incidente. Las declaraciones oficiales, que arrojaron luz sobre las sombras del acontecimiento, y la manera en que el protagonista de esta historia decidió hacer frente a las consecuencias de sus actos, marcando un hito en la gestión de crisis dentro de la industria musical actual. La cancelación abrupta de un espectáculo de tal magnitud no tardó en desatar una cadena de investigaciones que pusieron al descubierto los detalles más escabrosos de lo acontecido en la intimidad de las instalaciones del Sandia Resort y Casino en Albuquerque, Nuevo México. Aquella tarde del 27 de mayo, tras bambalinas y lejos de las miradas del público general, se estaba gestando una crisis de proporciones mayores que involucraba directamente al joven intérprete de 26 años. Según los informes oficiales y los documentos judiciales que salieron a la luz pública semanas después, el comportamiento del artista, antes de subir al escenario, ya encendía las alarmas del personal del establecimiento y de su propio equipo de trabajo. Los testimonios recogidos en las actas de las autoridades locales describían a un Bailey Zimmerman visiblemente afectado por el consumo de sustancias, mostrando severos signos de intoxicación, que no solo ponían en riesgo la calidad del espectáculo, sino también su propia integridad física sobre las tablas. La situación llegó a un punto crítico cuando el cantante, en un intento por desplazarse hacia la zona del escenario, perdió por completo el equilibrio y sufrió una aparatosa caída debido a la pérdida de su estabilidad, lo que hizo evidente e inevitable la suspensión definitiva de la presentación musical. La gravedad de la situación escaló de inmediato cuando el foco de atención se trasladó desde el área de conciertos hacia la habitación de hotel asignada al músico, donde los encargados del complejo turístico descubrieron una escena de destrucción material verdaderamente alarmante. Las paredes, el mobiliario de alta gama y diversos elementos decorativos de la suite presidencial presentaban daños severos que evidenciaban un estallido de violencia o de desenfreno absoluto en el interior del inmueble. Las evaluaciones periciales preliminares realizadas por los administradores del lujoso hotel estimaron que los destrozos materiales acumulados ascendían a una alarmante cifra cercana a los $16,000, una cantidad que sobrepasaba con creces cualquier margen de depósito por incidentes menores. A este desolador panorama de daños estructurales y estéticos se sumó un detalle adicional que agravó el descontento de los directivos del establecimiento: una cuenta de bar pendiente por consumo de bebidas alcohólicas que ascendía a los $400, y que había sido completamente ignorada y dejada sin liquidar al momento de la accidentada salida de la delegación del artista. Ante la magnitud de la devastación económica y el impacto flagrante de los servicios consumidos, la administración del Sandia Resort y Casino tomó la determinación de no dejar pasar el incidente como un simple exceso de estrella de rock y procedió a interponer una denuncia formal ante las instancias policiales competentes del condado de Bernalillo. La maquinaria legal se puso en movimiento de manera rigurosa, y tras recopilar las evidencias fotográficas, los testimonios de los empleados del hotel y las facturas detalladas de las reparaciones requeridas, las autoridades judiciales emitieron formalmente una orden de arresto contra Bailey Zimmerman el 18 de junio. Los cargos potenciales que pesaban sobre los hombros del cantautor de música country eran sumamente graves, incluyendo el delito de daños criminales a la propiedad privada por un valor superior a los $1,000. Una tipificación jurídica que en el estado de Nuevo México se considera un delito grave que conlleva severas penas de prisión efectiva. Asimismo,
se le imputaba el cargo de obtención fraudulenta de servicios, debido a la cuenta de consumo no pagada. Un historial de acusaciones, que amenazaba con truncar de manera definitiva su meteórica y prometedora carrera en la industria del entretenimiento estadounidense. La noticia del requerimiento judicial y de la orden de aprehensión se propagó inmediatamente por los principales portales de noticias del espectáculo a nivel global, generando una ola de comentarios negativos y de preocupación extrema entre sus patrocinadores y su base de fanáticos. Consciente del abismo legal y profesional al que se enfrentaba, el equipo legal de Zimmerman reaccionó con extrema celeridad para intentar contener los daños reputacionales y penales de su cliente. 4 días después de la emisión de la orden de captura, concretamente el 22 de junio, el abogado defensor del cantante radicó una serie de documentos formales ante los tribunales exigiendo la realización de un juicio rápido. Una estrategia legal diseñada para acelerar los términos procesales y evitar una exposición mediática prolongada que deteriorara aún más la imagen pública del joven intérprete. La tensión en torno al caso alcanzó su punto álgido durante los días subsiguientes, mientras los fiscales del distrito evaluaban los elementos probatorios y ponderaban la conveniencia de llevar a juicio formal a una de las figuras más visibles del panorama musical contemporáneo. La opinión pública se encontraba profundamente dividida entre aquellos seguidores que justificaban el comportamiento errático como parte de las presiones de la fama, y quienes exigían una sanción ejemplarizante para el artista, argumentando que el éxito económico no debería eximir a nadie del cumplimiento estricto de las leyes y del respeto a la propiedad ajena. La presión sobre la Fiscalía del Condado de Bernalillo era inmensa, ya que el caso se había convertido en un termómetro social sobre cómo el sistema judicial maneja los excesos de las celebridades de alto perfil. Mientras tanto, las llamadas de los medios de comunicación internacionales, incluidos gigantes de la prensa como el Daily Mail, se multiplicaban buscando una declaración exclusiva que aclarara si el ídolo del country terminaría tras las rejas o si existía alguna posibilidad de negociación tras las bambalinas del sistema judicial. La incertidumbre sobre el destino de Zimmerman mantuvo en vilo a la industria musical, transformando los lujosos pasillos del resort de Albuquerque en el epicentro de un drama legal donde se jugaba mucho más que una simple compensación económica por daños materiales. Cuando el panorama legal parecía tornarse verdaderamente oscuro, para la joven estrella de la música country, el rumbo de los acontecimientos dio un giro drástico gracias a una estrategia basada en la asunción inmediata de responsabilidades y la reparación integral del daño causado. El fiscal del distrito del condado de Bernalillo, Sam Bregman, sorprendió a la opinión pública al emitir un comunicado oficial detallando que los cargos criminales por delitos graves contra Bailey Zimmerman habían sido desestimados de manera definitiva por el sistema judicial del estado de Nuevo México. Esta resolución tan expedita se fundamentó estrictamente en el hecho de que el artista realizó una restitución financiera completa y absoluta al hotel por todos y cada uno de los daños materiales ocasionados en la suite presidencial, además de liquidar las cuentas pendientes por los servicios de consumo que se habían omitido originalmente. El abogado defensor del cantante subrayó públicamente que la disposición inmediata de Zimmerman para reconocer su grave equivocación y asumir las consecuencias económicas de sus actos fue el factor determinante que allanó el camino para que las autoridades del pueblo de Sandia y la oficina del fiscal general optaran por retirar las acusaciones, evitando así un proceso penal desgastante que hubiese afectado de forma permanente la libertad del joven músico. Más allá del alivio legal que significó el cierre del expediente judicial, el propio Bailey Zimmerman decidió romper el silencio y emitir una extensa declaración pública cargada de autocrítica. Un testimonio donde expresó su más sincero arrepentimiento dirigido en primer lugar a la comunidad nativa americana del pueblo de Sandia y a todo el personal del complejo turístico que lo había recibido con hospitalidad en sus tierras soberanas. En sus declaraciones, el cantante enfatizó que jamás fue su intención faltar al respeto a las tradiciones, la cultura y la generosidad de la comunidad indígena, manifestando sentirse profundamente avergonzado por los comportamientos transcurridos aquella fatídica noche del 27 de mayo. Asimismo,
dedicó una sección muy significativa de su mensaje a pedir disculpas a los miles de fanáticos que habían comprado boletos con gran ilusión, reconociendo que el público merecía un espectáculo a la altura de las circunstancias, y que él había fallado rotundamente en cumplir con las inmensas responsabilidades éticas y profesionales que conllevan el éxito y la fama en la actualidad. Para comprender el impacto de este suceso en su trayectoria, es necesario recordar que Zimmerman, de apenas 26 años, posee una de las historias de ascenso más fulgurantes de la industria musical reciente. Habiendo iniciado su carrera de una forma humilde como trabajador de la construcción y operador de tuberías de gas, en las zonas rurales de Illinois, antes de alcanzar la notoriedad masiva. Fue en el año 2021 cuando su vida cambió de manera radical gracias a la plataforma digital TikTok, donde comenzó a publicar interpretaciones acústicas grabadas de forma casera, que conectaron instantáneamente con millones de usuarios, debido a su voz rasgada, potente y cargada de una emotividad muy honesta. Su talento innegable llamó la atención de las grandes corporaciones discográficas de Nashville, lo que le permitió lanzar al mercado su aclamado álbum de estudio debut titulado religiosamente El Álbum, en mayo del año 2023. Una producción discográfica que no solo debutó en los primeros puestos de las listas especializadas, sino que además lo consolidó como una fuerza dominante en las plataformas de reproducción. Canciones de enorme calado popular como Rock y Un lugar difícil, Donde termina y Humos sagrados se posicionaron firmemente dentro del prestigioso listado Billboard Hot 100, transformándolo en un habitual de las ceremonias de premiación más relevantes del entretenimiento, incluyendo su destacada participación en la 59ª entrega anual de los premios de la Asociación de Música Country, celebrada en el Music City Center de Nashville, a finales del año 2025. Este incidente en Albuquerque representa un punto de inflexión crucial en su madurez tanto personal como artística. Un llamado de atención severo sobre los peligros del desenfreno, que a menudo acechan a quienes alcanzan el éxito masivo, a una edad muy temprana. El cantante concluyó sus declaraciones afirmando que se encuentra plenamente comprometido a realizar el trabajo interno necesario para aprender de este doloroso tropiezo, utilizando la amarga experiencia como una plataforma para el crecimiento espiritual y agradeciendo a sus fieles seguidores por mantenerlo sujeto a la rendición de cuentas, sin retirarle el apoyo humano que tanto necesita en este proceso de reconstrucción. La resolución pacífica y justa de este conflicto no solo salva su carrera de una potencial condena judicial, sino que también deja una lección evidente sobre la importancia